Pero ponga eso en vibración. No. Bueno, regresamos con ustedes. Le voy a decir a esto, me están llamando un muchacho ahí, pero tengo que decirle que no. Déjame bajarle esto, que me permitan, porque así sí, va a quitar el sonido y así no nos escuchamos. Estamos en el aire, en Periodismo y Sociedad. Les decía que tengo a Pedro Martínez, vocero de la organización política Alianza País, que dirige don Guillermo Moreno, un partido con una perseverancia, ya con una historia, y Pedro ha hecho una labor que yo quiero que él me la describa, por eso le doy la bienvenida. Pedro, bienvenido a su programa. Muchas gracias, Licho. Estoy aquí a tu orden. Gracias, Pedro. ¿Cómo va el Congreso? Ahora mismo tienen metido muchísimos problemas. ¿Cómo va? Ayer estuve con una persona en un sitio y me dijo, mire, si usted no va a traer problemas, aquí no venga. Todo el mundo lleva problemas ya. Entonces, el Congreso es un centro de debate. Sí, sí. Y el debate quiere decir que hay posiciones encontradas de manera permanente. Seguro, seguro. En este momento, quizás a lo que tú te refieres, está el tema de la Cámara de Cuentas. Sí, vi ayer que sometieron el informe con 9 votos favorables a que sea juzgado el pleno completo, como un juicio político parece. Sí. Pero parece que la oposición no comparte que se le haga un juicio político a ese pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que opina Alianza País? Mira, el tema de la Cámara de Cuentas es bastante delicado. En definitiva, que es lo que yo te puedo decir, el sentido de cuerpo, de equipo, no se logró con ese conjunto de hombres y mujeres que están ahí, todos muy capacitados. Sin embargo, la ausencia de un liderazgo que dirigiera y que hiciera efectiva la labor, pues ha devenido esa institución en ineficiente. Entonces, más allá de querer buscar culpabilidad desde el punto de vista nuestro de este o aquel, lo cierto es que el equipo no se constituyó y por tanto no armonizó. No logró la eficiencia. No logró la eficiencia de una entidad. Bueno, es tan grave que ellos no usaron el 50% de su presupuesto. O sea, no se pusieron de acuerdo ni siquiera para gastar el dinero. ¿Entiendes? O sea, de 1.800 millones de presupuesto, quedaron más de 900 millones en el presupuesto del año pasado sin tocar. Porque ellos no desarrollaron un plan de equipo, un plan como institución. Porque no se pudieron poner de acuerdo como equipo. No hubo el liderazgo. Pero también hay una, y eso quizás lo impidió, hay como un sazón alrededor de la Cámara de Cuentas y del Congreso y en sectores importantes de la sociedad, de que el equipo no fue compacto porque fueron con intereses disímiles. Hay gente que dice que ahí fue un grupo a defender una corriente política y fue a apañar cosas, y el otro fue a aclarar cosas, y entonces hubo un choque que impidió la armonía y que circulara bien cada acción de ese órgano. Mira, hay diversas instituciones que hay que constituirlas logrando consenso. Y en esas instituciones finalmente se impone aquello que tiene mayoría, ¿no es cierto? Sí. Pero tienen cierta funcionabilidad. Es el caso de la Junta Central Electoral del pasado y de la Junta Central Electoral en general, incluyendo esta. Siempre hay representantes de diversos sectores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que se constituyen como un equipo y se identifican, tú representas esto y yo esto, pero vamos a ponernos de acuerdo en las cosas que se pueden hacer. Correcto. ¿De quién era la Junta Central Electoral antes de Castaño? Bueno, del partido gobernante. Porque siempre ha sido del partido gobernante, pero ahora. Era el partido gobernante, bueno. Pero eso no quiere decir que no haya... Yo creo que ha habido tiempo, por ejemplo, yo creo sí. que cuando Guzmán no era de ningún partido. Creo que Estrella
Sadalá no era así como partidario de nadie. Pero ya el caso de Estrella quizá es el ejemplo más claro de una persona juiciosa, independiente, capaz, honrado. O sea, no quiere decir que todos los demás no sean, pero el caso de Estrella, sobre todo esa gran independencia y el apoyo de sectores de la sociedad, porque siempre hace falta un apoyo. ¿Cómo usted ve el trabajo de la Junta Central Electoral ahora para este proceso que no parece ser, parece ir a la normalidad porque el pasado fue de COVID, fue de incertidumbre porque no se podía hacer campaña, o sea, la Junta tuvo contratiempos, tanto interno como externo, pero parece que este proceso ahora va como un poco más acorde a un proceso normal. Sí, sin embargo, tiene un problema de origen. Esta Junta Central Electoral permitió que se desbordara una campaña de tiempo, a la cual hubo que montarse o dejar esto. Fíjate que nunca se había visto, antes de todos los plazos, una campaña bajo el esquema de afiliación, de inscripción. O sea, se excedió la Junta, que si bien la ley no le otorga demasiadas posibilidades, hay algunas posibilidades en el sentido de que no debía permitirse promover rostros y nombres, porque una campaña de afiliación de un partido es la campaña de afiliación de ese partido. No, pero sobre eso nos montamos. Fulano dice, sí, a promover que ya es una figuras, campaña electoral personalizada. Entonces, digamos que ese es un pecado que ha tenido esta Junta. No lo pudo controlar. No lo pudo controlar. Sin embargo, esta es una Junta bastante abierta a discutir, a conversar, a hallar soluciones, pero hace falta también ponerle carácter y firmeza. Pero es que hay 4 partidos que son con tanto poder, 4 o 5. Sí. Que como que no hay manera de que una Junta le ponga freno a eso. Evidentemente, pero ahí a veces también hay que jugársela. Cuando uno es miembro o es el que preside un órgano. Sí. Porque si no, caemos en esas cosas. Hasta este momento no tenemos situaciones graves. Ojalá que no devenga el proceso en situaciones graves. Yo te diría que la Junta ha sido bastante aceptable, excepto por esa debilidad que permitió que se deslizara una campaña, que no hay registro del costo de esta campaña de tiempo, pero que va por muchos millones de pesos. Sí, porque esa promoción, y que lo hicieron todos los grandes partidos, pues tuvo un gasto importante. No, y además, a veces no del mismo partido, porque a veces los candidatos posibles de esos partidos en las provincias, en los pueblos, invirtieron mucho dinero para eso. Alguien comenzó, se le dejó, y por tanto otros dicen, pero nosotros no vamos a ser tontos, y entran. Y de esa manera al final se generalizó. Si la Junta no sanciona, porque inclusive una voz de la Junta ha dicho, eso es campaña electoral de ¿Ustedes tiempo. los partidos pequeños no participaron de eso? Bueno, nosotros, que no somos un partido pequeño, sino un partido que uno llama que no es un partido mayoritario. Sí, al final entramos también, por lo que te estoy diciendo, porque si no uno queda aplastado, subsumido en esa campaña excesiva a de tiempo promoviendo figuras. Correcto. Ustedes, bueno, yo creo que entrar a la vorágine, a la dinámica del partido y del proceso electoral en torno al partido de Alianza País en el segundo segmento. Pero hay un tema que yo no quiero que dejarlo. ¿Cómo valora la Alianza País la situación del gobierno actual, de la situación de la gobernanza con respecto al gobierno de Luis Abinader y estos aprestos reeleccionistas que afloran por doquier? Bueno, aquí todo el mundo se quiere reelegir siempre. O sea, es lo que la historia ha demostrado. Digamos que, sin embargo, el actual gobierno parece que está montado en un riel positivo, en el cual la población sigue dándole
su mayor favor. Bueno, lo demuestran las encuestas. Muchos gobiernos siempre se decía que al llegar al segundo año comenzaba la debacle. Pero hay que decir que el presidente Luis Abinader es una persona bastante diligente. Algunas veces se le criticó estar presente en todos los lugares, pero increíblemente ha logrado estar en muchos sitios al mismo tiempo y su desgaste físico y político ha sido mínimo. Se nota poco. No, se nota poco. Una persona, bueno, ahora le dio COVID. Le ha dado COVID. Se mueve mucho. Se mueve mucho, se le pegó un COVID que anda por ahí todavía como una rémora, ¿verdad? Sí, como un residuo de lo que fue el gran COVID. Entonces te puedo decir que los niveles que él ha podido acumular, más allá de la imposibilidad de cumplir con ciertas promesas, como el problema de la seguridad. O sea, ese problema se le ha dado vuelta. Finalmente él decidió aparecer personalmente encabezando la lucha por la solución de los problemas de seguridad. Y muchos hechos dolorosos se han dado. Tú sabes que en este periodo la muerte de niños en situaciones de violencia en la cual ellos no están involucrados es una de las cosas más penosas para mí. El niño que murió en el asalto saliendo del aeropuerto de Puerto Plata de Santiago, la niña del barrio de Los Guandúles, La Ciénega, el niño en el carnaval, donde un policía... Esa proliferación de armas. Exactamente. Entonces, este es un aspecto que ha gravitado, debía gravitar contra la posibilidad del gobierno, pero el presidente ha tenido la destreza de ponerse en este momento álgido al frente. ¿Usted espera algo positivo de eso? ¿Usted cree que los presidentes siempre le han preocupado y a veces asumen como que son... Sí, pero él está comprometiendo su figura, y ha dicho que todos los lunes va a estar en el Palacio de la Policía. Lo ha hecho. Y lo ha hecho, lo está haciendo. De su primera salida, poco había haber ido ahí. El asunto económico, ¿cómo usted lo valora? Hoy sale de que se ha reducido el asunto de la deuda en un 5%. Sale también del Banco Central que va a lanzar por tercera vez una gran cantidad de dinero para dinamizar el comercio y esas cosas, y se oye un estímulo en los mecanismos de producción, así como usted lo valora, ¿cómo Alianza País valora eso? ¿Tú te acuerdas de Hipólito? Sí, yo. ¿El llave tuyo? Hipólito es inolvidable para la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué Hipólito decía? Que no le hablen tanto de la macro, sino de la micro, para poder entenderlo. O sea, porque realmente los aspectos macroeconómicos se pueden presentar o se pueden disfrazar de diversa manera. Y entonces siempre la macroeconomía ha estado bien. ¿Tú ha habido alguna vez? Siempre se puede explicar. Sí, mira, que hubo crecimiento, crecimos menos o crecimos más, pero siempre hay crecimiento. Entonces, el propio Hipólito, cuando estaba en la oposición, ¿verdad?, decía que la micro es lo que la gente percibe. Entonces, hay que decir, cuando estaba en el gobierno, sí, la micro creció. Creció. Bueno, no, está bien. Yo sé que tú eres en llave. Yo no te estoy diciendo que no, tampoco. No es porque seamos en llave, pero era otra cosa. Yo lo que te quiero decir es que las explicaciones de los aspectos económicos tienen esas dos vertientes. No hay duda, porque lo dicen los organismos internacionales, que la República Dominicana crece. Y en este gobierno ha habido crecimiento. Ahora, el crecimiento debía reflejarse en una disminución de la pobreza en términos efectivos. Y la disminución de la pobreza no puede ser el asistencialismo social. O sea, la pobreza no puede disminuir por ese mecanismo. Nunca va a disminuir. ¿Por qué hay asistencia social? Porque hay mucha pobreza. Eso es una cosa elemental. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se asista? Sí. Hay que asistir a la gente en condiciones de vulnerabilidad, pero hay que sacarlo de ahí, tienen que existir programas. Entonces ese es el punto de vista de nosotros, el desarrollo de programas que generen empleo, el desarrollo de planes de capacitación que generen destreza, políticas que permitan que bajo aquel adagio chino de que no se trata de darle un pescado al hombre, sino de enseñarlo a pescar.
Don Pedro, yo quiero pedirle permiso, vamos a una pausa, entonces vamos a venir con la parte política, ya que inmiscuye al Partido Alianza País. Vamos a una pausa y volvemos en el segmento final con el diputado de Alianza País, Pedro Martínez, que está deleitándonos con esta disertación hoy. En breve volvemos con ustedes. Bien, regresamos con ustedes, conversando con don Pedro Martínez. No es el pelotero, pero sí la tira duro. Él es del Partido Alianza País. Don Pedro, ¿cómo va el Partido Alianza País para este proceso electoral? Sí, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es la dinámica que está desarrollando ahora para participar en las elecciones? Don Guillermo Moreno va a ser candidato presidencial, va a ir aliado a otro partido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros desarrollamos una amplia campaña de afiliación que produjo resultados a la organización y que ha permitido estructurar diversos niveles dentro de la organización. Y desde esa misma campaña estamos en un proceso de escogencia de candidatos, los mejores candidatos que entre la militancia vieja y recién llegada podamos presentar. Entonces estamos en el proceso de acomodamiento. Hay algunos compañeros que ya tienen definidas sus posiciones y tienen definida su candidatura. Pero, ¿cuál es la perspectiva? Se decía que está el morbo, que el partido iba como aliado al PRM, que iba en algunas candidaturas. Yo recuerdo que hubo un proceso donde fueron aliados en el Congreso, pero no en la presidencia. ¿Van a repetir esa modalidad? Nosotros tenemos diversos niveles de conversaciones. Nosotros tenemos una mesa con organizaciones de la izquierda, con lo cual hemos estado elaborando en conjunto propuestas a cargos municipales y a cargos congresuales. También... ¿Usted dice el grupo de izquierda? Sí, con el Frente Amplio y una serie de organizaciones. Como para hacer un gran frente. Un gran frente, sí, claro. Esta es una conversación que estamos sosteniendo y en la cual existen matrices de candidatura de ambas organizaciones y de otras asociadas al grupo, como es la Fuerza de la Revolución, Gentío. Entonces, se están elaborando matrices para ir escogiendo candidaturas, en algunos casos, por acuerdo directo, digamos, cuando solamente hay una persona o hay una persona que evidentemente es mucho más conveniente que los demás. Entonces, cuando alguien ve que si es Licho, y yo digo, no, pero es Licho, que sea él, pues yo me retiro. Entonces están llegando a esos acuerdos. En el plano presidencial nosotros nos planteamos hacer una escogencia por medio de una encuesta. ¿De una encuesta? De una encuesta, de la candidatura de ambas organizaciones. También hemos... El Frente Amplio ya tiene su candidata. Bueno, exactamente. Digamos que nosotros, Guillermo fue proclamado candidato por diferentes organismos de nuestra institución para que participe en esa encuesta. Ok. Y ustedes tenían una alianza con Minú, el Partido de Acción Democrática. Tuvimos una fusión. Una fusión que en el tiempo no logró cuajar suficientemente, entonces nos separamos. Pero mantenemos también algún nivel, por ejemplo en el Congreso mantenemos el bloque de diputados juntos. O sea que es típico de las organizaciones políticas juntarse y caerse a palo. Nosotros no hemos hecho eso. Vimos los aspectos diferenciales que teníamos, entonces nos separamos, pero seguimos siendo amigos y colaboradores. ¿Cuál sigue siendo como la sociedad? Usted me dijo cómo a usted le favorecen cosas que Luis está haciendo y otras que no está haciendo. Una supuesta alianza una posible alianza de la Alianza País con otros partidos,
¿cuáles serían los puntos básicos a discutir? Estos son los puntos no negociables, puntos prioritarios para un Tú plan de dices gobierno. de carácter programático. Sí. Bien. Mira, nosotros tenemos claro la defensa de la soberanía alimentaria de la nación. Por ejemplo, nosotros somos un partido defensor del productor nacional. Y por eso cuestionamos aspectos del Tratado de Libre Comercio, como es el caso de la producción de arroz, que entra en los próximos años en una fase peligrosa porque se abre completamente, sabiendo todo el que es productor, que los grandes países, de una manera o de otra, subsidian a sus productores de arroz. Entonces, si nosotros fuéramos gobierno, trataríamos por todos los medios que la producción, la soberanía alimentaria de la nación no se pusiera en juego. No. Porque la pandemia puso de relieve que había que tener comida producida en tu territorio. Se pararon los embarques, se paró todo, los aviones, los barcos. O sea, hubo un momento, hubo unas semanas largas en las que no se sabía qué se iba a hacer. La dependencia pone en Entonces, peligro. el país tiene que tener agua. La defensa del agua es un elemento vital para nosotros. El agua es un patrimonio de la nación, por tanto es un patrimonio del Estado. Tener agua implica una política integral Sí. sobre muchos aspectos. Pero vamos a decir que fundamentalmente nosotros somos opuestos a que se privatice, que se haga negocio con el agua. El agua tiene que estar en poder del Estado, porque el Estado es el único garante de que todos los sectores reciban en la medida de sus posibilidades. Hay agua para la agricultura, bien, pero hay agua para el consumo humano. El agua tiene que llegarle a los que no pueden comprar botellones de agua, debe llegarle agua por la tubería de calidad. No le llega, hace muchos años. A muchos que no le llega, entonces debe llegar, si no gratis, a una cuota tan simbólica que permita, entonces nosotros somos partidarios de ¿Ustedes eso. ven peligro de que el agua se privatice? Siempre hay ese peligro, porque hay sectores en el país y en el extranjero que han estado pendientes de comercializarlo todo, hasta el aire. Sí. Entonces nosotros creemos que el Estado tiene que ser garante de determinadas áreas. Aquí la salud está privatizada. Totalmente. Nosotros somos partidarios de una seguridad social integral, estatal, de una pensión por reparto. O sea, que no tengamos una entidad de por medio, como son las AFP, que se han convertido en fuente extraordinaria de enriquecimiento de miles de millones de pesos en detrimento de los aportantes, de los ciudadanos, que apenas pueden recibir un cuarto de su salario. Imagínate tú una gente que gane 20.000 pesos, que es un salario muy extendido en el país, más del 50% gana 20.000 o menos, y que al final de 30 años de trabajo le digan tu pensión son 5.000 pesos. Eso es insólito. Entonces el Estado tiene que ser garante, pero es constitucional además. Es constitucional el derecho a la salud digna, es constitucional el derecho a la seguridad social digna. Sí. Entonces esos son aspectos que forman parte de nuestro programa. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. En estos días, en este verano, se han producido los estados de calor más elevados que nosotros hayamos conocido. Seguro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el problema del cambio climático es una realidad. Por tanto, la preservación de los bosques, una vez más del agua, de los espacios públicos, verdes, es una prioridad. Nosotros no podemos permitir, como ha sucedido muchas veces, que en un parque nacional haya una gente sembrando aguacate. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos aspectos... El conuquismo en la montaña. Sí, todos esos aspectos. Y nosotros tenemos que llegar en esta nación a que el empleo se convierta en una solución para el hombre y la mujer de este país. Pedro, aquí hay problemas que tienen 60 años, 100 años, y todo el tiempo yo veo problemas, el problema del agua, el problema de la energía eléctrica, el problema ese mismo de la soberanía. El problema del transporte, el transporte, problema de la seguridad ciudadana. Y no se resuelve. Ahora Entonces, veo en el transporte como una solución, pero no lo va a solucionar definitivamente. No, está bien, pero se dan pasos hacia las unidades masivas, sí, yo creo que sí van a ayudar mucho. Probablemente eso dé paso a una ciudad más organizada. Estoy hablando de la capital, pero ciudades como Santiago, ya cualquier ciudad de menor nivel de población, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Vega, tú encuentras
un lío para desplazarte. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el problema del transporte, el problema del tránsito, debe resolverse. Ese es un problema que también están en un esquema programático que nosotros presentemos. El problema también de los gobiernos aquí es la adquisición de impuestos por la vía de los vehículos. Entonces, nosotros somos partidarios de una reforma tributaria que haga la tributación menos dependiente del consumo y vaya más al patrimonio y a los altos ingresos, a las grandes ganancias. Una reforma tributaria. Es como más justa eso. Claro, y que reduzca también las exenciones. ¿Cuántos años nosotros tenemos aquí con exenciones en el sector hotelero? Son ya decenas de años. Y cada vez será mayor. Óyeme, como si los hoteles entonces perdiendo, ¿qué están? Desde hace Nunca pierde, pero nunca le quitan las hace más de exenciones. 40 años que comenzó el desarrollo turístico en el país. Y desde ese entonces son exenciones. Bueno, don Pedro, ese pequeño que está ahí es un tipo molestoso. A él lo ponen detrás de esa cámara, él no tiene que estar ahí, pero él lo ponen ahí para decirnos a nosotros que ya tenemos que callarnos. Que ya terminamos. Sí, dice él. Pero pues vamos a volver mañana. Vamos a volver mañana. Vamos a volver Cuando mañana. usted quiera, este programa está Pues se lo agradezco. Quizás no mañana, pero vamos a volver un día no muy lejano. Porque ya mañana tengo un invitado que ya le prometí que vamos a hacer un gran programa. Otro legislador. Pedro, gracias. Gracias, por Licho. estar aquí con nosotros. Bueno. Y de verdad por decirnos las cosas de su partido, Alianza País. Le deseamos suerte. Yo espero que usted se vaya a reelegir como diputado. Eso no depende de mí. Señores, gracias por su atención. Hemos estado con Pedro Martínez, vocero de Alianza País, el partido que él ha dicho tiene ya como candidato para ser medido en las encuestas, don Guillermo Moreno, a quien yo quiero en el Estado. Yo quiero a Guillermo Moreno en el Estado, yo no lo quiero ver fuera criticando y cosas, lo quiero ver ejecutivo, sea por elección o sea como funcionario de algún cargo. Es un valor que la sociedad necesita tenerlo ahí. Gracias, don Pedro. Gracias a ustedes. Nos veremos mañana. Banreservas, el banco de todos.